capítulo de Hechos, en el libro de Hechos, el capítulo 5, vamos a ver un texto muy conocido, Ananías y Zafira. Hechos, el libro es Hechos, el libro de los Hechos, el capítulo 5, el versículo 1. ¿Lo tiene? ¿Lo halló? ¿Bien? Ok. Entonces dice la Escritura, contándonos acerca de esta situación con Ananías y Zafira, dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, o sea, vendió una casa, una propiedad, y sustrajo del precio, sabiéndole también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. Me perdí ahí en la lectura. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta, a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Si usted desea tomar asiento, puede hacerlo. Muchos de nosotros hemos escuchado esta historia. Es una historia muy conocida. Aquellos que hemos leído el libro de los Hechos, una y otra vez nos hemos encontrado con la historia. Pero quiero hacerles notar, en principio, que esto es un texto que es profundamente llamativo, puesto que no es el desarrollo natural de la iglesia. O sea, nosotros lo leemos, conocemos la historia, y es normal que estamos leyendo el capítulo 4. Bueno, ahora viene la historia de Ananías y Zafira, y pareciera que fuera algo que naturalmente siguiera la historia del nacimiento de la iglesia, pero no, es una nota disonante, es un hecho inesperado, es algo que ocurre en medio de la iglesia que es profundamente triste, raro, y esto lo vemos así porque lo normal que vemos cuando comienza el libro de los Hechos es lo que está ocurriendo con las personas que escuchan el mensaje del Evangelio. Vemos al apóstol Pedro predicando el Evangelio y cómo las personas responden al llamado del Evangelio, y hay multitudes de personas que se convierten. El poder de la palabra, la operación del Espíritu Santo. Vemos cómo la iglesia era multiplicada, la iglesia estaba creciendo de una forma maravillosa y poderosa, hasta que llegamos al capítulo 5 y encontramos un pero.
pero. Y este pero es un contraste, o sea, es algo diferente, distinto a lo que estaba ocurriendo en la iglesia. Y aquí aparece Ananías y Zafira en la escena, en la historia. Así estamos como escuchando un relato general de todo lo que está ocurriendo, todo lo que está pasando, y de repente de toda la multitud parece que Lucas, el autor del libro de los Hechos, hace foco sobre una persona que es José, Bernabé, y después hace un contraste del capítulo 4 con el capítulo 5, con la historia de Ananías y Zafira. El versículo 1 dice, por cierto, un hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendieron una heredad. Vendieron una casa, tenían una propiedad y la vendieron. Esto no parecía ser raro con lo que venía aconteciendo en la iglesia. Hay muchas personas que estaban haciendo esto. Estaban vendiendo propiedades que tenían y habían decidido en su corazón, entiendo que el Espíritu Santo había puesto en su corazón que la ganancia de esa venta fuera llevada a la iglesia para que ésta se repartiese entre los que tenían necesidad. Ananías y Zafira es parte de una iglesia que está siendo generosa. Los hermanos están movidos a generosidad y ellos son parte de ese movimiento y ellos responden también al comportamiento natural de los hermanos, a contribuir, a ayudar, a hacer lo que vemos que todos los otros hermanos están haciendo, comprometidos con la obra del Señor. Y ellos parecen estar dispuestos a seguir el ejemplo. Ahí en el capítulo 4, antes de nuestra historia, en el capítulo 5, en el capítulo 4, en el versículo 34, dice, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio, el dinero de lo que habían vendido. Algo importante para destacar acá. Primero, no todos vendían todo. No todos vendían todo. La iglesia de Jerusalén nace después del derramamiento del Espíritu Santo en Hechos. La iglesia nace en ese lugar y en el Pentecostés, una fiesta judía donde venían judíos de todo punto de naciones diferentes, habían sido testigos y habían sido alcanzados por el poder del Evangelio. Así que los extranjeros decidieron no volver a su país de origen. Eran cristianos y ya no había otro lugar donde ir, sino que permanecer en la iglesia. La iglesia de Jerusalén era la única iglesia que había. Así que ellos tomaron la decisión de congregarse, de seguir escuchando la palabra, de ser discípulos del Señor Jesucristo, y tomaron la decisión de quedarse en ese lugar. Y como la decisión ya era no volver a su lugar de origen donde estaban viviendo, entonces decidieron vender las propiedades que tenían. Por ejemplo, el caso de José, que es llamado Bernabé, él vende su casa en Chipre y ese dinero, la ganancia de la venta de esa propiedad, la trae a la iglesia. Así que no todos habían venido desde fuera de Jerusalén, no todos estaban vendiendo sus casas, pero esta evidencia, sí lo hizo Bernabé y sí lo hizo Ananías y Zafira, entendiendo que ella quizás estaba en una condición parecida a la de Bernabé. Y vemos en el capítulo 5 de Hechos, en el versículo 42, dice, y todos los días en el templo y por las casas. Esto es que después de esta historia vemos que el evangelio era, las personas se reunían en el templo y también en las casas. O sea, esto quiere decir que no todos vendieron sus casas, que había hermanos que todavía retuvieron obviamente sus casas. Nadie estaba obligado a vender sus casas. Así que no todos vendieron todo. Esta idea
de que si tú te haces cristiano tienes que vender todo lo que tienes. Bueno, no es un principio bíblico, no es una obligación que alguien tuviera que vender algo. Pero sí vemos la obra del Espíritu Santo en la iglesia, en los corazones de los hermanos, moviéndolo a generosidad. Y vemos que muchas personas estaban vendiendo las propiedades que no estaban usufructuando, dice el versículo 2. ¿Qué ocurrió con Ananías? Dice, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte. Vendió su casa, pero no trajo el total de la venta, sino trajo solo una parte. La Escritura no es precisa en cuánto fue la venta ni cuánto fue lo que trajeron. Lo que sí nos dice que solo fue una parte, habiendo ellos dicho que en realidad traían el total de esa venta. Sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. La palabra que utiliza aquí de sustrajo es la palabra en griego nosifiso. Nosifiso. No es una palabra muy común. Es una palabra que es traducida como retener algo, como quedarse con parte de algo. Esta misma palabra sucede en Tito 2:10 y es traducida como defraudar. Si usted va allí a Tito en el capítulo 2, quizás viendo desde el versículo 9 en adelante, Pablo, el autor de esta carta, exhorta y dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Interesante eso, ¿no? Que no sean respondones, no defraudando. Esta es la palabra, nosifiso, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Así que el sentido de la palabra es defraudar, es desilusionar a una persona o a alguien. Es quizás no ser lo que las otras personas esperaban que Ananías y Zafira fueran. Ellos defraudaron la iglesia, ellos defraudaron a Dios. Obviamente el problema fue que defraudaron a Dios, que mintieron. El problema fue que ellos tenían una relación equivocada con el dinero. Y dice allí el versículo 3, dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. El problema es que el dinero no estaba en poder de Ananías y Zafira. El problema es que Ananías y Zafira estaban en el poder del dinero. El dinero era el que tenía poder sobre ellos. Yo he leído mucho acerca de este pasaje y he visto que muchas personas intentan traducir esta exhortación en forma general. Creo que evitan o intentan evitar la incomodidad de hablar del dinero, de centrar esta exhortación sobre un aspecto de nuestra vida que tiene que ver con nuestra relación con lo económico, con lo material, con el dinero. Entonces, generalmente hacen una exhortación general. Cuando de alguna manera interpretan este texto, entonces lo hacen
haciendo entender que, bueno, ok, es un pecado y es un pecado como muchos otros pecados que tienen que ver con la hipocresía, de tratar de demostrar algo que no soy. Y todos caemos en algún tipo de pecado parecido. Todos de alguna manera quizás mostramos o aparentamos demostrar una estatura espiritual quizás que no tenemos. Quizás al momento de adorar no adoramos de la manera que deberíamos adorar. Es verdad, ninguno de nosotros ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza. Pero el tema es que cuando interpretamos así el texto, se diluye la exhortación, porque decimos, todos podemos ser como Ananías y Zafira. Y yo creo que el punto de Lucas en el libro de Hechos está hablando particularmente de un pecado que tiene que ver con nuestra relación con el dinero. Específicamente con esto. Y quiero poder tomarme este tiempo para probarles mi punto. Y no pensar que esta simplemente es una exhortación general sobre aspectos general de la vida cristiana y que todos podríamos salir de este lugar diciendo todos pecamos de la misma manera que Ananías y Zafira en algún sentido. No, todos pecamos, es cierto, pero no todos pecamos de la misma manera. No todos los pecados son iguales. Y no es que quiero enseñarle alguna doctrina católica donde les diga que hay pecados blancos, que hay pecados... No, es verdad. El pecado delante de Dios es pecado de todas maneras. O sea, Dios aborrece el pecado, sea blanco, rojo, verde, del color que usted quiera. Dios aborrece el pecado. Pero no todos los pecados tienen el mismo castigo. No todos los pecados son iguales. Y déjeme probarles esto. Por ejemplo, no es lo mismo pecar con la mirada que pecar físicamente con una mujer. El pecado es el mismo, es adulterio. Pero no es lo mismo adulterar con nuestra mente, no es lo mismo adulterar con nuestra vista que llegar al acto del adulterio. Las dos cosas son pecados, pero no las dos tienen la misma gravedad, no las dos tienen el mismo castigo. Un esposo puede adulterar con su mirada, pero eso no es causal de divorcio. Sin embargo, el Señor dice que aquel que cae en un pecado sexual es causal de divorcio. Así que el mismo pecado, pero las consecuencias de ese pecado no son iguales. No todos los pecados tendrán el mismo castigo. ¿Recuerdan Mateo 10:15? El Señor contemplando la ciudad y dice, de cierto os digo que en el día del juicio, el día donde todas las cosas serán juzgadas, el día donde se experimentará verdadera justicia, dice, ese día, dice, será más tolerable, entienda esto, más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. O sea que de una manera el Señor nos está diciendo que hay personas que recibirán más castigos que otras, que hay pecados que recibirán más condenación que otros, que aparentemente en el infierno va a haber como diferente temperatura para personas que han pecado de diferente manera. Mentir no siempre tiene la misma consecuencia. No siempre. No es lo mismo mentir a un desconocido que mentirle, por ejemplo, a un amigo. Usted me decía, no es lo mismo. No tienen la misma consecuencia. No es lo mismo mentirle a mi mamá que mentirle a un vecino. No es lo mismo mentirle a mi papá que mentirle a un juez. Cuando un juez dice, usted dirá la verdad y solamente la verdad, si tú le mientes, entonces vas a ir preso. Es el mismo pecado.
pero es distinta la consecuencia. No es lo mismo mentirle a un juez que mentirle a Dios. La mentira tiene consecuencias de acuerdo a la dignidad de la persona que recibe esa ofensa. El autor, yo creo que está hablándonos de la unidad de la iglesia. Él comienza a hablarnos de lo que el Espíritu Santo está haciendo en la iglesia. Lo describe con palabras maravillosas. Dice que son como una sola pieza, son como un solo cuerpo. El versículo 32 del capítulo 4 dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma. O sea, son palabras para describir a la iglesia como un solo sentir. No había grietas, había unidad en la iglesia. ¿Y por qué se veía esta unidad? ¿Por qué era de notar esta unidad? Y sigue diciendo el versículo, dice, dice, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. O sea que había una característica en estas personas que demostraba unidad. Y esto es que no había mezquindades. Esto es que tenían una correcta relación con el dinero. Mire, sigue diciendo, sino que tenían todas las cosas en común. Versículo 33, habla de los apóstoles, del poder de los apóstoles que daban testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 34 dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían dinero, y traían el precio, dinero, de lo vendido, y ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Yo creo que Lucas nos está diciendo, nos está mostrando una situación general de la iglesia. La iglesia estaba unida, había unidad. Y esa unidad era demostrada porque el Espíritu Santo había obrado en sus corazones. Y vemos en general toda la iglesia, una iglesia unida, una iglesia generosa. Y luego de hablarnos de la iglesia en general, Lucas va a hacer foco sobre una persona en particular, sobre José. ¿Y qué aspecto va a resaltar de José? Va a resaltar de José el mismo aspecto que resaltó en general con respecto a la iglesia. José fue un hombre que vendió también, que tuvo también dinero en su mano y que tuvo una correcta relación y fue e hizo lo que el Señor había puesto en su corazón. Llevó la totalidad de lo que ganó a la iglesia. Los apóstoles le dieron un sobrenombre, Bernabé. Interesante, ¿no? Quizás nosotros lo hubiésemos llamado el narigón, el chueco, no sé, el pelado. Ellos llamaron Bernabé. Hijo del Espíritu Santo, hijo de consolación. Había una característica particular en Bernabé. Y luego de hablarnos de Bernabé en un aspecto de su vida cristiana, inmediatamente nos introduce en Ananías y Zafira haciendo un contraste y hablándonos de Ananías y Zafira del mismo aspecto de la vida cristiana: la relación con el dinero, la relación con las riquezas. El dinero, hermanos, no tiene nada el dinero en sí, por sí, pero el dinero enloquece a la gente. El dinero provoca grandes dificultades, problemas en las familias, la disolución de matrimonios, la disolución de amistades. El dinero trae graves consecuencias a las relaciones de las personas. Las guerras se libran por cuestiones económicas, nación contra nación. Todo tiene que ver con el amor al dinero, ese es el problema. El amor al dinero es la raíz de todos los males, trae terribles consecuencias.
Y Pedro le dice a Ananías, Ananías, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Interesante, ¿no? Porque no solo fue Satanás. Es verdad, la obra del Espíritu Santo era maravillosa en medio de la iglesia, pero también había una actividad demoníaca, la actividad de Satanás. Y no solamente que vino Satanás y engañó a Ananías, sino que Ananías colaboró con Satanás. Él permitió que Satanás llene su corazón. Le dice, ¿por qué Ananías? No le dice a Satanás, le dice, ¿por qué Ananías pusiste esto en tu corazón? Tú, Ananías, pusiste esto. Dejaste que Satanás te trajera estos pensamientos, meditaste sobre esto e hiciste esto. Es verdad, obviamente, el pecado consiste en mentir, resumidamente, es mentir y mentirle a Dios. Le dice Pedro, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Mentir, defraudar, tienen que ver muchas veces con un área de nuestra vida. Yo creo que es el área particular en la que el Señor quiere tratar en nuestras vidas a través de este texto. El dinero habla de nuestra integridad. Cómo manejamos el dinero, cómo ganamos el dinero, cómo gastamos el dinero. Todo eso habla de quiénes somos, en lo que creemos, en lo que depositamos nuestra fe, en lo que depositamos nuestra confianza. El dinero pasa a ser el revelador de muchas cosas que hay en la vida de las personas. El dinero puede ser tu confianza, el dinero puede ser tu seguridad. Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Leía Lucas, el capítulo 12. Es interesante casi todo este capítulo, porque nos habla de la sociedad en la que vivían Ananías y Zafira. Ananías y Zafira vivían en medio de una sociedad hipócrita, en medio de una sociedad tramposa, ventajera. Y nos muestra aquí Lucas 12:1, hablando de la levadura de los fariseos. Dice, en esto juntándose por millares, la multitud, mucha gente, tantos que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, esto es el Señor, primeramente, escuchen, discípulos, dice, primeramente, por sobre todas las cosas, dice, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Cuál es la levadura de los fariseos, Señor? Es la hipocresía. La hipocresía. Dice, porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Esto me recuerda mucho a lo que hizo Ananías y Zafira. Esa conversación que tuvieron en casa. Esa conversación que parece que fue en la intimidad. Que cuando recibieron el dinero y una vez que tuvieron el dinero, tuvieron una conversación antes de ir a la iglesia. Y en esa conversación que tuvieron allí, en lo oculto, en lo que pensaron que debían hacer, luego eso salió a la luz. Y ocurre lo mismo acá, porque dice, no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Dice, por lo tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, en intimidad, lejos de los ojos y los oídos de las personas, lo que habéis hablado al oído en los aposentos, o sea, ahí en tu cuarto, en la intimidad de tu casa, dice, será proclamado en las azoteas. Eso será descubierto, será mostrado, será revelado. Lo que le pasó a Ananías y Zafira. Entonces, ¿a quién debes temer? ¿En dónde debe estar tu confianza? Y allí sigue hablando el Señor y dice, obviamente, no temas a los que pueden dañar tu cuerpo, sino al que puede condenar tu alma.
Y en el versículo 8 nos habla de en dónde debemos poner nuestra confianza. Y dice, os digo que todo aquel que confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los ojos será negado delante de los ángeles de Dios. Y luego de hablarnos acerca de la seguridad y dónde ponemos confianza, el Señor nos habla del rico insensato. El versículo 13. Le dijo uno en la multitud que estaba allá, le iban a hacer una pregunta. ¿Quién cree que lo que estaba en el corazón de esas personas que estaban allí? Escuche, dice, y le dijo uno de la multitud, maestro, dile al hermano que parta conmigo la herencia, la plata, la billulla, la mosca. O sea, tengo un problema con mi hermano y el problema que tengo con mi hermano es el dinero. El dinero. Mas él dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, escucha, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? O sea, las riquezas. ¿Qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y lo edificaré mayores y ahí guardaré. O sea, en esta persona no hay ningún tipo de generosidad, de bondad. O sea, va a tratar de hacer lo más grande los recipientes para guardarlo y atesorarlo, ¿no? Y dice, y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados, ya estoy zafé, estoy salvado, ya está, tengo riquezas. Y dice, tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Versículo 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoros no es rico para con Dios. Y sigue hablando del afán y la ansiedad en el versículo 22. Y en la parte B del versículo dice, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. ¿Dónde está tu seguridad, tu confianza? Versículo 23, la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Y comienza allí el Señor a hablar de los pájaros. Hemos hablado de los pájaros y la confianza de los pájaros en el Señor. Y el versículo 9 dice, vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas ¿quién buscan estas cosas? La confianza en el dinero. Porque todas estas cosas, versículo 30, buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Y termina hablando de la relación con las riquezas y la relación con el dinero. Tesoros en el cielo. Versículo 32. No temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Versículo 34. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. El dinero, el amor al dinero. La incorrecta relación del cristiano con el dinero. Pedro le dice, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino has mentido a Dios. Has mentido, pero has defraudado en un área particular.
has dejado de ser íntegro. Y dice en el versículo 5 de nuestro capítulo 5 del libro de Hechos: al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Vino una disciplina terrible de parte del Señor y vino gran temor sobre la iglesia. Ananías y Zafira fueron el monumento que Dios nos dejó en la historia para saber que Él aborrece la falta de integridad. Dios aborrece la incoherencia. Dios aborrece esta idea de que yo soy algo pero me comporto como otra cosa. ¿Por qué Ananías y Zafira, pensaron que lo que estaban haciendo no era muy grave? Porque vivían en una sociedad incoherente, una sociedad hipócrita. Por eso el Señor dice allí en Lucas: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. O sea, vivían en una sociedad de hombres que decían que eran religiosos, que seguían a Dios, que amaban a Dios, pero esa fe que ellos decían no se correspondía en realidad con sus vidas. Era normal hacer trampa, era normal buscar ventaja, era normal tratar de sacar algún tipo de provecho de las otras personas. Y esto me hace recordar también, ¿recuerdan el pasaje de Juan, el capítulo 2, el versículo 9, donde el Señor comienza su ministerio? Capítulo 2, las bodas de Canaán. Hay allí un casamiento y se quedan sin vino. Y el Señor manda a buscar unas tinajas de agua y se produce el primer milagro de convertir el agua en vino. Y mire lo que ocurre, qué curioso cómo responden las personas que están ahí. En el versículo 9 dice: cuando el maestresala, el que estaba organizando allí la fiesta, dice, probó el agua hecha vino sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, le dijo: escucha, ven, a ver el novio, que venga el novio. Y le dijo: escucha, todas las personas, todos los hombres, todos, si sos inteligente, ¿qué hacen? Sirven primero el buen vino. Y luego cuando ya han bebido mucho, o sea, cuando ya no saben qué es lo que toman, queroseno, o sea, ya ahí sirven el otro vino. O sea, escucha, vas a quedar de primera. O sea, tenés que comprar vino malo y vino bueno. El vino bueno se sirve al principio. Al final, dale cualquier cosa, van a estar todos contentos, no van a distinguirlo. Esa es la sociedad en la que vive Ananías y Zafira. Una sociedad de apariencias, de trampas. Ananías y Zafira vivían en una sociedad como la nuestra, con falta de integridad. En una sociedad donde nosotros pensamos que el inteligente es el que se queda con el cambio, ¿no? Ese es el vivo. Estaba escuchando el otro día un video de un japonés colombiano que hablaba de cómo es Latinoamérica, y yo decía: wow, ¿cuánto se parece a mi país? Hoy me contaba mi esposa que había salido con Victoria y Ari, no sé si fue hoy o ayer, ya me mareé, los sábados a mí se me borran las noches de los días, pero creo que fue ayer, ¿no? Fueron a la heladería. Y en la heladería, aquí en el shopping de González Castán, hay un letrero de una copa de helado o helado por 39 pesos. ¿Es así? Sí, no, es así, 39 pesos. Mucha gente haciendo la cola. Entonces, mi esposa le paga. ¿Qué creen que cuánto le cobró? El ticket decía 39, pero el cambio decía 40. Faltaba un peso.
¿no? O sea, con la cola que había, un peso, más un peso, más un peso, más un peso, más un peso. Qué vivo, ¿no? El que atiende la heladería. Imagínate, ¿no? ¿Quién va a pedir un peso? Cuando mi esposa dijo, escucha, acá dice 39 y tú me lo cobraste 40. ¿Por qué? Es que no tenemos un peso. ¿Quiere que se lo vaya a buscar? O sea, 50 personas atrás. Bueno, ese es el país en el que vivimos, donde el vivo, el rápido, es el que saca ventaja del otro, el que pasa por arriba de los demás, el que consigue alguna ganancia de lo que está haciendo. El inteligente en nuestro país es el que prospera sin trabajar. Ese es el vivo. El que se enriquece de la noche a la mañana sin esfuerzo. Ese es el vivo. En esa sociedad vivimos. Vivo es el que, en nuestra sociedad, vivo es el que hace que los demás trabajen y él no trabaja, pero gana más. Vivo, ese es el vivo, ese es el despierto. Obviamente eso no es viveza, porque si no, no estaríamos como estamos en nuestro país. El niño en la escuela, que va a la escuela y estudia, de pronto se da cuenta de que hay muchos de sus compañeros que no estudian y sacan más nota que él. Y como él no es el tonto de la escuela, entonces pronto aprende a hacerse machetes. ¿Para qué estudiar si yo me puedo llevar un machete? Hay una imaginación terrible para la cuestión de los machetes, por lo menos cuando yo era chico también, no sé si ahora. Ahora los chicos no se copian en la escuela, ¿cierto? No, claro que no, nuestros chicos. Pero el chico es vivo, llega a la casa con buenas notas. El papá sabe que no estudia, pero trae buenas notas. Mi hijo es vivo, mi hijo es despierto, pasa de grado, no importa que no aprenda. El papá trabaja en una fábrica, empezó a trabajar en una fábrica de zapatos. Cuando entró a la fábrica de zapatos, él hacía 50 zapatos en su jornada, en su día. 8 horas de trabajo, 50 zapatos, pares de zapatos. Pero pronto se dio cuenta que sus compañeros no hacían 50 igual que él, hacían 20. Y no solamente que ganaban lo mismo, sino que ganaban más que él. Así como él es argentino y es vivo, y él no va a ser el tonto de la fábrica, entonces él pronto empieza a producir también 20 zapatos por jornada, como los otros están produciendo. La fábrica se da cuenta de que le están robando. No solamente no digo que el papá de Carlitos, llamémoslo, se está llevando zapatos a la casa, pero le roban en el tiempo, le roban en el esfuerzo. Y entonces la fábrica, como le roban, entonces ella decide robarle a sus clientes. Así que los zapatos ya no valen más 300 pesos, ahora valen 600 pesos. Pero llega el inspector y ve la fábrica y dice, discúlpeme, señor zapatero, su fábrica no está en orden. Me parece que vamos a tener que cerrar su fábrica. El fabricante le dice, ¿cerrar? ¿Cómo cerrar? Eso sería una tontería. Si cierro la fábrica, nadie gana, todos perdemos. No seas tonto. Hagamos una cosa. Yo por cada par de zapatos que voy a hacer, les voy a dar a usted 50 pesos. 50 pesos. Se va a llevar 50.000 pesos sin que usted tenga que hacer nada. El inspector no es tonto, es argentino. Dice, ¿cómo? ¿50.000 pesos? ¡No! No, porque yo tengo que darle también a mi jefe y al jefe de mi jefe, así que necesitamos por lo menos 300 pesos más. Ya las botas no salen más 600, ahora valen 1.200 pesos. Porque hay que pasarle al jefe del jefe, al político, y estamos en medio de un circuito vicioso de corrupción que no sabemos cómo salir de él. Se echó a perder el chico, se echó a perder el padre, se torció el fabricante, se torció el gobierno, están todos torcidos. Algunas personas piensan que la corrupción comienza en los que mandan.
Algunos creen que la corrupción comienza en las altas esferas, que los políticos son los que roban y entonces la corrupción nos alcanza a nosotros. No, eso es mentira. La corrupción comienza en un lugar pequeño que se llama hogar, que se llama casa. Ahí comienza la corrupción. En la política se ven los frutos, pero la corrupción comienza en los hogares, en las casas. Y lo vemos en el caso de Ananías y Zafira, en su hogar, en su casa, cuando recibieron el dinero. Allí ellos fueron los que pensaron que daba igual hacer una cosa que la otra. Y no fue solo él, también fue su esposa la que la acompañó. En el seno de esta sociedad llamada matrimonio, comienza a nacer la falta de integridad, la incoherencia que hay entre el decir ser algo y en realidad hacer las cosas contrarias. Versículo 7. Pasado un lapso como de 3 horas, no sé dónde estaría Ananías. No sé si el culto habría durado 3 horas. Por ahí estaba guardando la plata, le dijo anda a comprar cosas, se fue, no sé dónde fue. Pero primero vino Ananías. Y es interesante porque Ananías significa gracia de Dios. Este hombre que había conocido la gracia de Dios, ahora ha ido a conocer lo que es la disciplina de Dios. Zafira aparece como a las 3 horas. Sucedió que entró su mujer no sabiendo qué era lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Esas preguntas que a veces le decimos a nuestros hijos, que ya sabemos cuál es la respuesta, ¿no? Así que vos venís de tal lugar, ¿no? O sea, ya sabemos lo que es, pero así, de esa manera pienso que le habrá preguntado Pedro. ¿Así que vendiste en tanto la propiedad? Ella dice, sí, en tanto. Sí. Y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y también murió. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. La corrupción comienza cuando nosotros abandonamos principios bíblicos fundamentales como no robarás. Principios bíblicos como están en Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 18, que dicen, queridos hijos, no amemos de palabras ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Principios como Proverbio 11:3, que dice, a los justos los guía su integridad, a los falsos los destruye su hipocresía. Principios como Proverbio 21:3, que dice, practicar la justicia y el derecho lo prefiere el Señor a los sacrificios. Principios como Romanos 13:7, que dice, paguen a cada uno lo que le corresponda. Si deben impuestos, paguen los impuestos. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Al que se le deba respeto, muéstrenle respeto. Al que se le deba honor, ríndanle honor. Romanos 13:7. Principios como Salmos 37:7, que dice, guarda silencio ante el Señor. Guarda silencio. Y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Hay alguien en tu barrio que no trabaja como vos trabajás y sin embargo progresa. Hay alguien en tu barrio que no estudió, que no se levanta temprano,
que no se acuesta tarde, que no se sacrifica, que no suda, pero sin embargo tiene una camioneta nueva. Esa es la incoherencia de nuestro país. Eso es un tipo de éxito superficial, eso es incoherente. Nadie puede progresar sin esfuerzo. Por eso el Señor nos dice, guarda silencio ante el Señor y espera con paciencia. Hay un solo secreto de la riqueza y es el esfuerzo. El esfuerzo. Las personas quieren rápidamente. La Argentina es, ¿dónde está el negocio ya? ¿Dónde está el negocio? ¿Dónde puedo poner uno y sacar 10.000? La idea de que si tú empezaste un negocio y al otro día no te hiciste millonario, entonces cierras ese negocio, no te sirve. Haz otro negocio. Nadie quiere esperar. Todos van a la iglesia ahora para escuchar cuáles son los 10 pasos para alcanzar el éxito. 10 pasos. No, 10 pasos es mucho. 5 pasos para alcanzar el éxito. 3 pasos para alcanzar el éxito. Un folletito te lo doy, tú lo lees. No leas la Biblia, es muy larga. Trae mucho esfuerzo. Un folleto. 3 pasos para ser exitoso. Eso es incoherencia. Nadie logra éxito sin esfuerzo. Es incoherencia. Ahora, si tú dices, mira, ven aquí, escucha. Durante 10 meses te vamos a enseñar cómo debes esforzarte, cómo debes ser un buen cristiano, cómo debes ser un buen... Ay, no, eso es muy difícil, eso lo sabe todo. Todo el mundo sabe eso. No necesito que usted me lo diga. Un solo secreto, esfuerzo. Espera en el Señor, guarda silencio. Espera en Él. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Otro principio, Proverbios 10:2. Las riquezas mal habidas no sirven de nada, pero la justicia libra de la muerte. Ananías se olvidó de todos estos versículos. Proverbios 16:8. Más vale tener poco con justicia que ganar mucho con injusticia. ¿Cuántos dicen amén? Mateo 5:8. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Es un problema del corazón. Ananías, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? Cuando una iglesia es coherente, cuando sus miembros son coherentes, la iglesia de hecho era una iglesia coherente. Era una iglesia fuerte porque era una iglesia basada en principios bíblicos. La sociedad estaba corrompida, pero Dios le dio un mensaje a través de Ananías y Zafira. Dios no solamente aborrece el pecado, Dios aborrece la incoherencia. Nuestro mayor tesoro no son los jóvenes que tengan títulos. Nuestro mayor tesoro no es el dinero que podemos juntar. Nuestro mayor tesoro no son los autos nuevos ni el edificio grande que podemos construir. Nuestro mayor tesoro son personas que abrazan, sostienen y persiguen principios bíblicos. Eso hace que seamos una iglesia fuerte, unida. Hay una diferencia entre ser honesto y ser íntegro. La mayor parte de las personas en nuestro país son honestas. Son honestas. Yo creo que Ananías y Zafira eran personas honestas. Ellos decidieron vender. Nadie les había obligado a vender nada. Pero yo creo que eso nació de su honestidad. Y dijeron, no podemos nosotros mantener algo que no usamos, que podemos usar para el beneficio de la iglesia. Creo que en ellos hubo honestidad. Creo que Dios obró en sus corazones y ellos decidieron contribuir a la iglesia. Yo creo que ellos fueron honestos. Pudieran haber vendido y no traer nada. Ni que nadie se hubiese enterado de que ellos hubiesen vendido nada. Fueron honestos, pero no fueron íntegros. Dentro de la iglesia, no solamente nosotros necesitamos personas honestas, necesitamos personas que sean íntegras.
Dios no solamente nos llama a ser personas honestas, Dios nos está llamando a ser personas íntegras. Hay diferencia entre la honestidad y la integridad. Y Ananías y Zafira conocieron la diferencia. La honestidad habla de lo que yo hago. La integridad habla de lo que yo soy. La honestidad habla de lo que yo digo. La integridad habla de lo que yo pienso. La honestidad habla de lo que yo hago en público. La integridad habla de lo que yo hago en secreto, donde creo que ningún ojo me ve, ni ningún oído me oye. Eso es integridad. Integridad es un padre que lleva a sus hijos al cine. 4 son sus hijos. Va a la boletería y le dice a la persona que está expendiendo los boletos: quiero 4 menores y un mayor. Somos 5. De repente el cajero le cobra y cuando va a repartirle las entradas a sus hijos dice: uy, disculpe, me olvidé que Carlitos cumplió ayer 13 años. Cámbiame esta entrada, cámbiamela por una de adulto. El cajero lo mira y le dice: señor, es honesto usted, no me hubiese dado cuenta. Él no le dice nada al cajero, pero piensa dentro de sí y dice: él no se da cuenta, pero mis hijos sí se dan cuenta. Mis hijos sí saben lo que estoy haciendo. Integridad no es algo que se puede enseñar. Integridad es algo que se transmite. Tú puedes agarrar a tu hijo y decirle: escúchame, Carlitos, ¿sabes que mentir es pecado? No debes mentir. Sí, papá, sé. No voy a mentir, mentir es pecado. Ok. Golpear en la puerta de tu casa. Carlitos, decirle que no estoy. Carlitos va a saber que mentir es pecado, pero Carlitos va a ser mentiroso como su padre. Porque ¿sabe qué? Las personas aprenden solamente el 30% de las cosas que se dicen. El 70% de las cosas que se aprenden es por lo que vemos. Por eso, la integridad no es algo que se puede enseñar. La integridad es algo que se transmite. Y Dios está transmitiendo con el ejemplo de Ananías y Zafira. Sabes, lo que demanda de ti y de mí es que seamos personas íntegras, no solamente honestas. Íntegras. Tú puedes mirarle a Carlito a los ojos y decirles: Carlito, mentir es pecado. Sí, papá, entiendo. Pero como te veo, como tú te comportas, así me voy a comportar yo. Versículo 11. Y vino gran temor sobre la iglesia. Y sobre todo los que oyeron estas cosas. Ahí está. No solamente un versículo. Ahí va. El monumento a la falta de honestidad, la falta de integridad. En cualquier área de tu vida, no. Nuestra relación con el dinero demuestra lo que hay en nuestro corazón. Cualquiera hubiese pensado que no era oportuno lo que pasó. Tú dices: Señor, ¿cómo va a ocurrir esto? Hay un montón de personas que están viniendo a la iglesia. Justo ahora que las personas están viniendo a la iglesia, no solamente hay una disciplina, sino que caen muertos. Un mensaje claro. Un mensaje claro. Dios es santo. Y Dios espera integridad en cada uno de nosotros. Usted, hermano, no es lo que es por fuera, usted es lo que es por dentro. Las personas creían que conocían a Ananías y Zafira. Sí, son los hermanos Ani y Zafi. Ellos vienen, son buenos hermanos. Dios pesa los corazones. Dios mostró que Ananías y Zafira no era lo que parecía que era. Cada uno de nosotros somos los que creemos y lo que abrazamos. ¿Quién eres tú?
somos cristianos. Amén. Somos cristianos. Pero lamentablemente la iglesia es incoherente. Está llena de personas que dicen que son cristianas, pero actúan de una manera contraria a lo que dicen que son. Somos los que creemos, somos los que abrazamos y sostenemos. Somos personas de una sola cara, somos personas de una sola palabra. Somos cristianos. Somos los tontos de la fábrica. Somos los que devolvemos el cambio. Somos los que creemos y confiamos en el Señor y esperamos en Él. Somos los que entendemos que el Señor nos manda a esforzar, a dejar de ser perezosos. Donde entendemos que el esfuerzo y la bendición viene después de haber sudado el pan. Eso es coherencia. Es entender que la bendición de Dios viene al cabo de nuestro esfuerzo. Nadie se hace rico de hoy para mañana si no es una persona corrupta. Una persona íntegra es una persona que entiende qué es lo que es. Y es coherente como vive, lo que hace. Cristianos que están enganchados en la luz. ¿Cómo es eso? Pedro, yo creo que la pregunta de Pedro no es solamente ¿vendiste en lo que vendiste? Yo creo que la pregunta de Pedro es ¿quién eres tú en realidad? Cuando le está preguntando, ¿lo vendiste en tanto? Lo que está preguntando, ¿quién eres tú en realidad? ¿Quién eres tú? ¿Eres un cristiano? La unidad, hermanos, de la iglesia requiere de integridad. La iglesia de los Hechos era una iglesia fuerte, porque era una iglesia íntegra, y lo tenemos en el ejemplo de José, de Bernabé, un hombre que el Señor le puso en su corazón, el Espíritu Santo obró en su corazón, un corazón generoso, y así como dispuso en su corazón, así lo hizo. Pero sin embargo, Ananías y Zafiras, en la intimidad de su casa, cuando recibieron el dinero, hay algo que ocurrió, hay algo que dejaron de confiar en el Señor y demostró lo que realmente eran. Bernabé era un hombre capaz de dar sin sentir dolor, sin sentir pérdida, un hombre que podía dar con alegría. Hermanos, terminando esto, algunas exhortaciones sobre esto. Hermanos, haga todo buscando por sobre todas las cosas honrar a Dios. Si usted busca por sobre todo honrar a Dios, entonces honrará a todas las personas que están a su alrededor. Por sobre todas las cosas, ame a Dios, ame profundamente a Dios, y entonces amará a todos como debe amarlos. Ame profundamente a Dios y estará lejos de amar el dinero. Lejos. Yo creo que esta cuestión de nuestra relación con el dinero es un área sensible siempre en la vida de todas las personas. Casi ninguno sabemos lo que gana el otro, ¿cierto? No nos gusta decir. Puede saber nuestro patrón y quizás a veces nuestra esposa, o a veces ni nuestra esposa sabe lo que ganamos. Los que tienen recibo de sueldo, pero los que no tienen recibo de sueldo y hacen changas, o sea, reciben dinero. Y reciben dinero y está allí su dinero en la comodidad de su bolsillo, allí. Y está allí el dinero y el corazón. Y yo creo que no hay nada mejor que probar el corazón en cuanto tú puedes mostrar tu corazón como tu bolsillo. Nosotros solemos, cuando levantamos las ofrendas, entendiendo que todos como miembros de la iglesia nos predisponemos a servir a Dios con nuestra vida y también con nuestra economía. Y
Y como miembros nos comprometemos a rendir nuestra economía al Señor. Y lo hacemos con sobres, usted lo vio. Algunas iglesias lo hacen de forma diferente, nosotros lo hacemos así. Pero cuando vemos un sobre, el sobre no nos habla del dinero, el sobre nos habla de la integridad de las personas, de cuán íntegros son. De eso habla. Cuando tú miras una lista, te das cuenta de la mayoría de las personas son incoherentes en lo que creen, en lo que dicen que son, con lo que verdaderamente son. Se ve la integridad de las personas. Por eso, hermano, la pregunta para nosotros es, ¿verdaderamente eres íntegro? ¿Eres una persona íntegra? Tú me puedes decir, bueno, yo tengo mi propia definición de la integridad. Vivo en Argentina. Soy vivo, soy piola. Soy una liebre, o sea. Tengo mi propia definición de lo que es ser íntegro. Bueno, el Señor nos da una sola definición con Anías y Zafira. Aprende esta lección. Dios aborrece la incoherencia. Dios aborrece la falta de integridad. Y tú puedes decir, ok, ninguno de nosotros estamos libres de pecado. Es verdad, pero no todos pecamos de la misma manera. No todos. No todos somos iguales. No todos caemos en los mismos pecados. No todos nos falta integridad al momento de adorar a Dios. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu palabra y que esta pueda traer consuelo a nuestro corazón y también exhortación, Señor, para ver que tú esperas de nosotros personas íntegras, más allá de la sociedad donde vivimos.